Bueno, estamos aquí transmitiendo desde Cosquín, Córdoba, Argentina. Carolina, Omar y de República Dominicana, Tomás. Ujú. Le damos la bienvenida a los que nos van a escuchar seguramente. Amén. Y nosotros nos estamos juntando para cada domingo para estudiar su palabra también, al alabar al Señor, lo estuvimos haciendo. Pero ahora vamos a compartir un pasaje que estamos compartiendo en la iglesia. Estamos en Primera de Juan y estamos ya del versículo 2. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Y bueno, así que lo invitamos a que tú también agarres, leas la Biblia y nos acompañes en Primera de Juan del uno, del capítulo 1 del 2 en adelante. Sí, ¿Mm? Amén. Tomás, nuestro hermano, nos va a ir guiando, Ajá. dirigiendo de alguna forma, el estudio que estamos haciendo de Primera de Juan que empezamos el domingo pasado, no, Amén. el domingo pasado no, el anterior. Es cada 15 días que estamos estudiando este libro. Amén. Muy bien. Amén. Entonces vamos a abrir la Biblia si no la hemos abierto. Si no la han abierto, Sí. Primera de Juan, Ah, capítulo 1, sí, vamos a abrir. y el versículo 2. Yo voy a leer un poco el versículo 1 para ver de qué viene hablando, para que no nos perdamos. Claro. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida. Y ahí nos quedamos. Ujú, Entonces el Amén. 2 empieza con un paréntesis ahí que dice, ujú. porque la vida fue manifestada. La vida fue manifestada. Entonces esa frase, yo voy a decir lo que he encontrado y después mis hermanos también van a decir lo que encontraron. Entonces puse aquí, porque la vida fue manifestada. Es maravilloso que un concepto tan intangible como la vida se haya manifestado y se manifestó en tiempo de Juan. Entonces vamos a buscar de Timoteo, segunda de Timoteo, puse aquí. Capítulo 1, del 8 al 11. Lo Acá. tienen. Segunda Timoteo Capítulo 1, 1, Del 8 del al 8 al el 11, 8 al 11. Ajá, que lo voy a leer. bueno. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Amén. Amén. Entonces, el versículo 10 que me quiero enfocar ahí mismo, Ujú, de lo que Pablo está diciendo a Timoteo, y dice que, bueno, dice en el 9 que de los tiempos antiguos había sido como anunciado que iba a venir ese Salvador, Cristo iba a venir, pero que ahora ya, en los tiempos donde estaba Pablo y Timoteo, ha sido manifestada la vida y toda la muerte. Entonces Jesucristo fue manifestado como un regalo de parte de Dios. Entonces Pablo está dando testimonio a Timoteo de eso, que Timoteo sepa que ya nuestro Salvador ha sido manifestado. Ya no hay que estar esperando otra cosa de Dios. Ya Dios manifestó su vida eterna, que ujú. es Cristo Jesús. Y la inmortalidad está en Cristo. Entonces, vemos que también Juan habla de que la vida fue manifestada. Y no es una cosa abstracta, sino que es una persona, la vida que es Cristo Jesús. Entonces, ahí vemos que Juan y Pablo están de acuerdo con que Jesucristo es la vida y él vino a salvarnos y a quitarnos de la muerte. Así que eso es lo que tengo de esa frase.
Si Carolina tiene algo más, lo puede decir. Bueno, yo quería leer un poco una traducción que puse acá, de este versículo, el 2, y después vamos a ver otras cositas ahí. La vida se manifestó, la hemos visto, dice, y damos testimonio de ella. Y os proclamamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Amén. Esa es otra, Amén. como otra traducción que quería leer. Y puse acá, en efecto, la vida se manifestó en Cristo. Cuando dice la vida, ¿qué está haciendo? La vida eterna. Porque dice, Ujú. Sí. y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, Amén. a Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de la vida eterna, ¿cierto? No hablamos solamente de vivir eternamente, para siempre, sino que la vida eterna es Cristo. ¿Mm? Eso es algo, Ujú. es Cristo, es conocerlo a Él, estar con Él, eso es realmente la vida eterna. Y yo puse 3 pasajes, a ver, segunda de Pedro 1:16, vos si podés buscar, Tomás, Romanos 16:26, y yo voy a buscar Juan 21:24. ¿Tú me diste a mis Romanos o fue según de Pedro? No, Romanos 16:26 vos, Tomás. Ok. ¿Y vos? Segundo Pedro 1:16. Sí, Ujú. ajá. Acá lo tengo. Bueno, a ver, Bueno, empiezo yo. sí. Segunda Pedro 1:16. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Amén. Amén. Ahí nos dice, ¿no? Que Y no se, por fábula no, ni cosas, sino era testigos oculares, lo vimos. testigos oculares, lo vimos, Ujú. se manifestó. ¿Mm? Y Romanos Sí. 16:26, Romanos 16:26 dice, pero que ha sido manifestado ahora, y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Amén. Está amén, hablando del Evangelio de Jesucristo. claro, Ujú. claro, es claro ese versículo. Y el Juan 21:24 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Mm? Bueno, acá está hablando de mismo Juan, ¿no? Y este es el discípulo, no quiere decir que es él, ¿no? Y él, sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Mm? O sea, nosotros podemos estar tranquilos de que el testimonio de lo que está en la Biblia, lo que está en la palabra de Dios, es la palabra de Dios que es verdad. Estábamos recién hablando con el hermano, cuánta gente que dice, ¿no? Que hay errores, que esto, que la Biblia. No. La Biblia es confiable y lo que se refiere a la salvación del ser humano está todo más que claro en la Biblia. Y en ese tiempo se manifestó. O sea que ya estaba Jesús, pero ahora se manifestó Amén. en Cristo. Amén. Yo puse la plenitud de la vida de Jesucristo, es la vida que nunca termina, es vida eterna. La vida eterna representa a Jesucristo, que estaba con el Padre, cerca del Padre. Se nos manifestó. Vida significa la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y sus posteriores apariciones, realmente, porque Él todo nos cuenta, ¿cierto? Tanto su vida, su muerte, su resurrección y sus apariciones. Y puse Amén. testificar, significa proclamar, bueno, eso ya vamos, ya me estoy adelantando, como siempre. Así que bueno, seguimos con ese de la manifestó. Sí, De que se manifestó. sí, yo lo estoy estudiando más devocionalmente
al texto de San Juan, que a mí me llama, perdón, que, que Jesús dice que en el versículo 2 que ya estaba con el Padre la Ujú, vida eterna, estaba con el Padre ya desde antes, ujú, y para nosotros hoy en el 2022, pero eh, hace 2022 años atrás se manifestó, y para las personas por ahí que no conocen a Jesús, acá tenemos una prueba de que Jesús, a veces la gente dice, yo quiero creer, quiero ver, quiero palpar, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos gente que palpó a Jesús, vio la vida de Jesús, ¿no es cierto? Y, y es un testimonio histórico que nos quedó registrado para decir, bueno, como decíamos antes, no queremos en fábula, no queremos en cuentos. Esto es verdadero, no es una mentira, es un testimonio escrito. Y, y para la gente que dice, bueno, que no cree, ¿no es cierto?, que quiere vivir la vida, vivir una buena vida, tener una vida feliz. Y bueno, acá él nos muestra que la vida eterna, que es una vida eterna con Dios, una vida de realización, que la gente busca, ¿no es cierto? Una vida de felicidad. En Cristo dice que estamos completos, ¿no es cierto? En Cristo estamos Amén. completos. Entonces, para las que no conocen a Jesús, aquí vos podés decir, bueno, voy a vivir bien la vida, porque voy a estar en Jesús y en Él voy a estar completo, pase lo que pase. Entonces, un llamado para aquellos que no conocen a Jesús. Que si querés vivir bien la vida, viví la vida de Jesús. Dedique Jesús entre tu corazón, Él es el Señor de tu vida y vas a experimentar la vida realmente. la vida eterna. La vida eterna, la vida que Dios quiere que tengamos, ¿no? Cada uno de nosotros como sus hijos. Y que también nosotros como cristianos, también eh, reflejemos esta vida. No andemos medio muertos, medio moribundos, no, sino que realmente como ellos, los apóstoles, vivieron la vida de Jesús. La vivieron, la experimentaron y la manifestaron también. La manifestaron. Eso es lo que puedo agregar yo. Sí, yo quiero decir una cosita también, que Ok. los discípulos, eh, la mayoría, excepto Juan, murieron de forma cruenta. ¿Se imaginan que quién moriría por algo que no es verdad? ¿Quién moriría así? Ujú. Ellos fueron perseguidos, fueron maltratados, y todos, excepto Juan, que fue el que escribió, el que fue, eh, el que no fue muerto así cruentamente, pero sí sufrió también porque estuvo aislado en la isla de Patmos, terminó su vida. Eh, entonces ellos realmente reflejaron, como dice, su vida, llevaron, y estuvieron dispuestos a morir. Para esa gente que duda de la Amén, palabra Padre de Santo. Dios. Gente murió, dio su vida por el Evangelio. Y nadie va a dar su vida por algo que no es verdad, realmente. Eso hay que ponerlo, ¿cierto? Bueno, te dejo. Sí, Amén. ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces ya vemos que la vida fue manifestada, ¿eh? La vida que es Jesucristo. Y después dice, y la hemos visto y testificamos. ¿No? Con esas dos frases juntas, la hemos visto y testificamos. Ujú. ¿Qué tienes, Carolina, por ahí de esas frases? Y la hemos visto y testificamos. Es algo ahí. Bueno, yo puse testificar significa proclamar. Ellos proclamaron la palabra de Dios y la obra de Jesús. Eso lo vemos más que nada, ¿cierto? En el libro de Hechos. Ahí donde uno ve cómo ellos empezaron y proclamaron la vida, lo que habían visto, ¿no?
Después tengo unos versículos, pero yo creo que es del verso 3, ya me pone acá, así que mejor lo dejamos ahí. Lo va a dejar ahí. Sí, porque yo me adelanto. Ok, ok. Y tú, Omar, ¿tienes algo de esa frase? Le hemos visto y testificamos. Estoy testificando. La verdad que no, yo no. Yo creo que Ah, lo incluí ya en lo que dije yo anteriormente, ¿no? Mm, Yo ok. pensé que iba a meditar el versículo entero, no palabra por palabra. claro, sí, sí, nosotros no olvidamos un Sí. poco de, claro, Ah, más por palabra y nos adelantamos. Ujú. bueno, Mm, pero si quieren decir algo de esas palabras, de que se les mm, surja ahora, lo pueden hacer. Amén, Bueno, Pero amén. bueno, lo que yo tengo aquí es que Juan afirma haber visto la vida. ujú, Él afirma haber visto la vida. O sea, que increíble que alguien diga, yo he visto la vida. mm, Como Sí, que, ¿cómo se puede ver algo así? sí, Y puse aquí Juan 14:6. Voy a poner a leerlo. amén. Juan 14:6. Dice, le dijo Jesús a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy conocido ese versículo y muy ujú. importante. Sí, sí. Amén. Como alguien se atreve a decir que es la vida, la Mm, verdad, el camino. mm, Nadie ha dicho eso, ningún ser humano haya dicho eso. Entonces, Juan oyó esas palabras y parece que dijo, este hombre es la vida. Yo soy la vida. Entonces Juan lo vio. Por eso dijo, lo hemos visto. Y testifica de ella, como dice Jesús. Jesús también dijo algo en Juan 3:11. Lo voy a leer. Jesús le dijo a Nicodemo en el versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Entonces mismo Jesús está dando ejemplo de que él mismo también testificó mm, de lo que vio. Entonces Juan, como discípulo fiel de Jesucristo, hace lo mismo. Él testifica de lo que ve. Entonces él vio la vida, él recibió la enseñanza de la vida, que es la enseñanza de Jesús, y testifica de ella, tanto en su carta como en su evangelio. Y en Apocalipsis incluso, porque hasta en Apocalipsis hay enseñanza. Entonces Juan hace lo que hace Jesucristo, que dijo ahí. Puse aquí que testificar es, como lo que ya dijo Carolina, también puede ser testigo. ujú, Testificar es ser testigo de haber visto y estado ahí. claro. Amén. Entonces Juan testificó de esa forma. Ok. Amén. Claro. Entonces vamos a ir a la otra frase, que es, y os anunciamos la vida eterna. Y os anunciamos la vida eterna. ¿Tienes algo de esa frase, Omar? ¿O algún comentario de esa frase? Eh, Anunciamos la vida eterna. no, lo quería decir del testimonio, de que, como decías vos, que tenemos que dar testimonio de nuestra experiencia con Dios también. Eh, Eso realmente llega a las personas también. Por supuesto, acompañada de la palabra de Dios, dar el texto bíblico, pero como cuando damos testimonio de Jesús, primero que nuestra vida respalde ese testimonio, Claro. que, que tenga valor, porque es como el peso argentino, que no tiene respaldo, porque no hay oro, no hay dólares, no tiene respaldo el peso, no vale nada. Ese, Entonces, si nosotros también decimos algo, pero no está respaldado, no va a llegar a las personas. ujú, No va a llegar porque no hace efecto, ¿no? En cambio, como vemos como con los apóstoles, como estaban llenos del Señor y bueno, y la gente, bueno, o los rechazaba o se convertía. Y bueno, así Sí, va a pasar con nosotros, que el testimonio que demos esté respaldado con nuestra vida. A mí que estamos preparándonos para dar testimonio acá en el barrio, en el pueblo, donde sea, que pueda estar así, lleno de la vida de Jesús para que
para que llegue, porque si no, va después no tiene sentido dar testimonio de algo que uno no está viviendo. Claro, Entonces eso es Amén. importante. que podamos dar testimonio teniendo la vida de Jesús plena en nosotros. Eso quiere decir Amén, del amén. testimonio. El tema del testimonio. Sí. Está bien. Y bueno, Él nos anuncia, dice, la vida eterna. Y os anunciamos la vida eterna. Que es como dijimos ya, ¿no? La vida eterna es Jesús. Es conocerlo a Él. Sí. Es conocer a Cristo. Ujú. Esa es la verdadera vida eterna. Cuando la Biblia dice que el que cree va a tener vida eterna, es conocerle a Él, experimentarlo. No simplemente decirle conozco, sino experimentarlo, como Amén, dice Omar, padres. en tu vida. Porque de la mayoría de las personas, ¿cierto? Que vos le preguntás, ¿y vos crees en Jesús? Y muchos quizás te digan que sí, Sí. que creen en Jesús, pero viven de acuerdo a lo que Jesús enseñó. Ahí ya, ahí ya afloja, ¿no? Entonces, la vida eterna es Cristo. Y no es solamente, no tenemos vida eterna simplemente porque decir creo en Cristo. Es creer en la Biblia, es obedecer, ¿cierto? Es obedecer sus mandamientos, lo que Él nos mandó, lo que nos enseñó. No es esa creencia a nuestra manera, sino de acuerdo a lo que dice la Biblia, a lo que nos dice quién es Jesucristo. Que eso así que bueno, eso quería decir. Anunciamos la vida eterna. Ok, muy bien. Yo puse aquí que Juan había estado anunciando todo esto desde Pentecostés. Y puse aquí Hechos 5 del 17 al 21. Si lo puedes leer, Omar. Amén. Hechos 5 del 17 al 21. Bueno. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: Id pues de pie, id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. ¿Hasta dónde? Sí, hasta 21. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Amén. Amén. Bueno, el 21 nada más la primera frase, porque la otra, pero bueno, está ahí hasta el 21. Vimos que ellos cumplieron lo que le dijo el ángel. El ángel le dijo, tienen que seguir anunciando Sí, la palabra de esta vida. de esta vida. Mira cómo le dijo, la palabra de esta vida. Amén. Qué raro que el ángel haya usado esa frase. Palabras de esta vida. La palabra Entonces, está bien. la vida, de la vida eterna de Cristo. Entonces Juan había obedecido al ángel en ese momento y desde ese tiempo estaba anunciando el evangelio. Qué maravilloso Juan, que a pesar de todas esas dificultades que él tuvo, como esa que lo pusieron en la cárcel, no dejó de anunciar el evangelio, de anunciar la vida eterna. Una lección, un ejemplo para nosotros de que no importa cualquier aflicción que tengamos, cualquier enfermedad, cualquier quebranto, podamos seguir anunciando la verdad, la vida, el camino que es Jesucristo. Tenemos que seguir adelante con eso. Sí, Tomás, Y, perdón. ¿sí? Acá encontré un pasaje de primera Juan 5:12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hablando de la vida que estamos hablando. Muy bien. A ese Sí. me he llevado. Está bien. Claro, vamos a llegar ahí tal vez en un futuro. Sí. Entonces puse aquí, la vida eterna es el fin que debemos buscar, el final de la salvación, la vida eterna. Claro.
Pero en este caso, Juan personifica a la vida eterna, Ujú. personifica, Claro. o sea, le da esa personalidad. Y también lo repite en el capítulo 5, 20. ¿Ese fue el que leíste tú? Yo leí el Primera de Juan. 5:12. Ah, el 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida La eterna. vida eterna. Claro. Amén. Amén. Ujú. La vida eterna es Jesucristo. Ujú. Pensemos en mente que ese fin tan precioso que es la vida eterna, que todo el mundo quiere vivir eternamente, está personificado en Cristo. O sea, fuera de Cristo nadie puede tener vida eterna. Por eso desechamos estas enseñanzas de la reencarnación y de todas esas enseñanzas falsas que quieren tener vida eterna sin estar en Cristo. Ujú. Porque Cristo es la única manera de llegar a la vida eterna. Bueno, hasta ahí esa frase. Vamos a seguir un poco. Dice después, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vamos a ver qué tengo yo aquí. Puse aquí, Juan menciona al Padre. La primera vez que menciona al Padre en la carta es aquí. Sabemos que el Padre es el Dios Todopoderoso, el Creador. Entonces el Padre, sabemos que la vida eterna estaba con él desde el principio. Y ya leímos Juan 1:1 antes, que decía, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, el Verbo, que es la vida eterna, que es Jesucristo, estaba con el Padre. Para que todo el mundo se quite de la cabeza esa doctrina de que hay un solo Dios y ya. O sea, hay un solo Dios, pero que hay tres personas. Entonces ahí estaba el Padre y estaba el Verbo en el principio. Y se manifestó a Juan y a los demás, como ya hemos visto. Claro. Esto es un hecho maravilloso que trata de enfatizar Juan, que la vida eterna misma se haya hecho tangible en este mundo y que él lo haya contemplado. Así que hasta aquí esa frase. Si tienen algo más, Carolina y Omar. Carolina. Sí, yo ya había dicho que estaba con el Padre, cerca del Padre, esa vida. O sea que ya esto ya estaba, o sea, Jesús estaba con el Padre, desde un principio, dice desde antes, ¿no? La fundación del mundo, ya estaba Cristo. Pero se manifestó en ese tiempo. Pero ya no es que apareció ahí nomás, ¿no? Que ya estaba con el Padre. Por eso, en el estudio de la Trinidad, que está en YouTube, ahí habla mucho sobre todo esto, del Padre, para entender. Versículo 3, que dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. 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 Entonces, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Tienes algo de esa frase, Carolina? Sí, pero primeramente quería leer otra vez la versión de este versículo, otra versión, digamos. Dice, os proclamamos lo que hemos visto y oído para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. O sea, vuelve a repetir, ¿no? Que proclamamos, dice, lo que hemos visto y oído. Esa es la frase, ¿cierto? La que Sí, visto y esto os anunciamos. y esto anunciamos. Bueno, yo puse acá, no sé, Hechos 4:20. A ver. Y 1 Corintios 1:9. No sé si querés buscar vos ese, Omar, Yo primero. tengo 4:20. Y vos toma a buscar 1 Corintios 1:9. 1:9, ok. Bueno, Hechos 4:20 dice, esto Pedro y Juan dice, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ah, amén. Amén. No podemos dejar, porque No, acá le estaban diciendo que no hablen más, claro. que no hablen más de Jesús.
Ujú. Lo estaban extorsionando para que no hable más de Jesús, pero dice, nosotros no podemos dejar de decir, no podemos Claro, callarnos, lo que hemos visto y oído. exactamente. Lo que dice acá, ¿no? Proclamamos Ujú. lo que hemos visto y oído. Y el otro, a ver si está bien, Primera de Corintios 1:9. 1:9. Ujú. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ah, bueno, ese a lo mejor el que habla más del otro de la comunión. Ah, sí, Porque, de la comunión. Sí, la claro, comunión. bueno, digamos que el que se me aplica más para esta frase es el que leyó Sí. Omar. El otro se aplica más a lo que vamos a seguir ahora, de la comunión. Sí. ¿Mm? Ujú. Bien. Ya, ¿no tienes Sí, más? no, Yo paso, ya paso. está. Ok. Aquí puse nada más, no puse versículos, solo escribí. Juan enfatiza nuevamente el mensaje que él anunció, que no fue un invento, sino que él lo vio y lo escuchó. Ujú. El Evangelio, el Evangelio de Juan y esta misma carta vienen de Dios, porque Juan escribe lo que él anunciaba. Debemos estar atentos y aprender a anunciar este testimonio de Juan, ya que él lo recibió de primera mano. O sea, esto que Juan lo recibió de Dios, nosotros podemos tener la confianza de testificar este testimonio porque sabemos que Claro. es verdadero. Ujú. Amén. 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 Entonces la otra frase dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Qué tienes de esa frase, Omar? Eh, que, que importante lo que él dice también para que las personas que escuchen el mensaje estén unidos a ellos también. Qué importante que el mensaje de Dios, ¿no es cierto?, se comparta. O sea, no sea algo para algunos solo nomás, para, porque ellos querían que todo el mundo tenga comunión, ¿no es cierto? Que todo el mundo pueda experimentar lo que ellos estaban experimentando. Y, Ujú. y que ellos como tenían comunión, bueno, vamos a seguir hablando de que van a tener comunión con el Padre y con el Hijo, y que ellos querían extender esa comunión, que ellos eh, no se querían ser exclusivistas, porque hay algunas sectas mayormente que son cerradas por eso, porque eh, ponen sus cláusulas y hasta ahí llegan, ¿eh? Es un círculo íntimo, cerrado, secreto, sí, como hay logias, Claro. etcétera, que, que es para ciertas personas, ¿no es cierto? Para ciertas personas. Pero acá Juan es amplio y él quiere que todas tengan, todas las personas de lo que de la clase social que sea, de lo que del conocimiento, de estudios, todas tengan comunión con nosotros, con los cristianos. Por eso es importante que la palabra que, bueno, tal vez vos estés escuchando ahora, no sea para vos solo, para alimentarte, para vos decir, bueno, acá del escritorio me instruyo de la palabra de Dios, sino que vos estés en comunión con otros hermanos, hermanas, para que así realmente sea enriquecido. Porque si no, si estás solo, no sirve. No, porque el Evangelio no, el que trajo el Señor no es para que estemos solos, aislados como islas, sino que estemos en comunión con otro hermano. Ujú. Eso lo quería aportar. Claro, sí, pero siempre teniendo en cuenta si creemos en el Señor, porque no puede haber comunión ¿eh? Si no creemos en Cristo, como dijimos hasta ahora, que hay que creer, ¿no? Cuando Ujú. creemos en Cristo, podemos tener comunión con ellos, a pesar de que en la distancia, ¿no? Sí, Con ellos, sí, al creer también en el Señor. Dice, ellos querían compartir, ellos tenían una comunión, ¿cierto? Querían compartirlo con los demás, que creían en el Señor. Por eso la Ujú. comunión es con los hijos de Dios, obviamente.
ahí es donde podemos entrar en comunión con ellos, porque ellos creían, ¿cierto? Amén. Bueno, perdón, ya que estamos, sí, esto de la comunión, acá tengo algo. Dice, bueno, se invita a la comunión de los apóstoles, que son testigos presenciales de la vida terrenal y el ministerio de Jesús. ¿Mm? 4, Hechos 4, 32 al 37 me pone. ¿Mm? Claro, porque acá Ok. este de Hechos, vamos a buscarlo, ellos compartían todo, dice. Ujú. Compartían Sí, los bienes, compartían. sí. Eso significa comunión, es estar, tener relación, Ujú. no es simplemente... es fuerte el tema ese de la comunión, o sea, no es... a veces fallamos un poco en eso, en la comunión realmente, ¿no? Porque ellos, vos fíjate cómo ellos compartían, ¿no? Todos, sus dones, sus metas, bienes, ¿lo tenés, Omar? 4:32. Sí, y al 37 dice. Sí, lo tengo. Mm. La congregación de de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierra o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Ahí está. Amén. Amén. Bueno, eso es para hablar un poco, digamos, de lo que significa la comunión, que es compartir, estar con los hermanos en sus necesidades. Lo que obviamente, como dijimos, no puede haber comunión si no tenemos fe en Jesús. Pero después está ese ingrediente, también está ese tipo de comunión que Dios quiere que tengamos. En ese tiempo ellos vivían, eran poquitos, vivían todos medio juntos, y por eso también, porque algunos toman, muchas sectas toman estos pasajes a veces para hacer sus cosas raras. No es así, o sea, no es que ahora todos tenemos que hacer así, pero sí que tenemos que compartir con el hermano que necesita. Obviamente estar Ujú. ahí, si un hermano Sí, necesita, ayudarlo. Esa fue la forma que ellos se organizaron en un principio. No quiere decir que ahora sí hay que hacer igual a lo que hacían ellos, ¿cierto? Pero sí hay que sacar los principios, de que Ujú. no puede ser que uno tenga y no comparta con el hermano. Estar atento, ¿cierto?, a las necesidades, y eso es tener realmente comunión. Porque a veces creemos no sé, comunión es saludarle al hermano. Yo me acuerdo que era de donde yo estaba, decía, bueno, vamos a tener un momento de coinonía. Y todo es, bueno, sí, coinonía era compartir un alimento, qué sé yo. Pero algunos creen que tener comunión es saludarle, hermano, ¿cómo vaya? Y listo, ya está la comunión. No, eso es una parte, ¿no? Sino que la comunión es algo más profundo, que Dios quiere que tengamos, y que ellos querían tener, los apóstoles, ¿no? Con ellos. Siempre unidos por la fe en Jesús. Amén. No digo más. Amén. Yo tengo, todo lo que ustedes han dicho está bien, pero yo tengo como otra visión, otro enfoque. Amén. Puse aquí comunión, significa común unión, Ujú. compartir creencias, valores y preceptos. Claro. Ujú. ¿Sí? Entonces, para Juan, anunciar esta verdad que él estaba anunciando y que se crea en esto, era indispensable para tener comunión con él. Es decir, no puede haber comunión con quienes no creen en el testimonio de Juan. Claro. Ujú. Y también el que no cree en todo el testimonio de las escrituras, Ujú. no puede haber comunión. Entonces no existe ecumenismo en la iglesia de Dios, no Ujú. puede existir ecumenismo.
que Juan está diciendo que para tener comunión ahí con ellos, los apóstoles, hay que creer lo que ellos enseñaron, porque es la verdad que ellos están enseñando ahí. Y sabemos que los apóstoles son el fundamento de la escritura. Dice en Efesios 2, del 19 al 21, que el fundamento son los apóstoles y profetas, y la piedra angular es Jesucristo. Entonces, cualquiera que se extravíe de este fundamento no puede tener comunión con Juan y con ningún cristiano verdadero. Así que si alguien está oyendo y está siguiendo doctrinas falsas, debe saber que está en riesgo su comunión con la verdadera iglesia de Dios. Está en riesgo de no tener comunión. Así que hasta ahí lo voy a dejar y sigamos a la última frase, que es: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, voy a decir lo que yo tengo aquí, después ustedes. Dice: ¿qué seguridad tenía Juan al decir que verdaderamente, la palabra verdaderamente, dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo? O sea, tenía mucha seguridad Juan. Y puse aquí Juan 8:31, para ver qué dice. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿cómo Juan tenía seguridad? Porque él permanecía en la palabra de Cristo. Un ejemplo para nosotros. Tú quieres saber si estás en comunión verdadera con el Padre y con el Hijo. Permanece en la palabra del Hijo. Claro. La única manera para ser verdaderamente discípulo de él. Y en Juan 17:8 también lo tengo aquí. Dice: porque las palabras que me diste las he dado. Eso es Jesús hablándole al Padre. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, por la palabra que Jesús le dio a ellos, ya ellos tenían que saber que verdaderamente Jesús había salido del Padre. Jesús era ese Mesías que ellos estaban esperando, que verdaderamente le iba a abrir el entendimiento y le iba a llegar a conocer la verdad de Dios. Entonces ahí es que ellos reconocieron a Jesús verdaderamente el Hijo de Dios y tenían comunión con ellos. Entonces también dice en Proverbios 32 que la comunión de Dios es con los justos. Dice Proverbios 33:32. Por lo cual tenemos que saber que Jesús, la fe en Jesús nos justifica del pecado que hemos cometido y nos hace justos. Pero al guardar su palabra nos santifica más, nos hace permanecer en esa justicia. Porque no basta con creer una vez y después alejarse y no obedecer a Cristo. No basta con eso. Hay que permanecer en sus palabras para ser verdaderamente sus discípulos. Entonces puse aquí que menciona a Jesucristo por primera vez en el libro. Menciona el nombre de Jesucristo. Sí. Y ya se revela se revela que ese es el que era la vida eterna en el versículo 2 y el que era el verbo de vida en el 1. Entonces ahí concluimos que Jesucristo es ese verbo y esa vida. Así que hasta ahí. Carolina, ¿tienes algo que decir de esa parte ahí? Sí, acá yo puse que usa mucho Jesucristo. Sí. Vemos que en este libro vamos a ver mucho Jesús Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque es como que une la obra redentora del Hijo con la misión, la une. El testimonio, dice, de Dios acerca del Hijo. El don del Hijo se terminó en términos de vida eterna y finalmente la venida del Hijo. Bueno, y ya habíamos leído ese pasaje de 1 Juan 5:20. El que leíste vos antes. 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Amén. No sé si tiene algo más. No, que Cristo significa
ungido, enviado, Mm. elegido. Entonces, también para los judíos que escuchaban las palabras de Juan, sepan que el Mesías, el enviado de Dios, es Jesús. Jesús. Claro. No tienen que esperar otro. Acá está. Jesús es el Cristo. Claro, El, el Cristo, el Mesías. el Mesías, el enviado de Dios. Ujú. Eso le está queriendo también decir Juan a los que estaban leyendo esta carta. Eso quería agregar, ¿no? Amén. Bueno, yo tengo como una pequeña conclusión que el propósito por el que Juan está escribiendo esta carta es para anunciar la verdad de Dios y que podamos tener comunión con Dios. Entonces, toda persona que es cristiana debe prestar atención a esta carta para que tenga esa comunión con Dios que Juan anhela. Por eso le está escribiendo lo que él vio, lo que él oyó y lo que anuncia respecto a la vida eterna, para eso, para que tengamos comunión con Dios. El fin de él es que podamos acercarnos al Padre y al Hijo. ¿Sí? Entonces, muy hermosa esta carta y esperemos seguir estudiándola en el futuro. Claro. Ujú. Amén. Sí, comunión es como una relación cercana, ¿eh? Eso significa, ¿no? Estar cerca de Dios. El ser humano, por el pecado, se ha alejado de Dios, ¿eh? Y por medio de Cristo podemos volver a tener esa comunión con Él. Pero como dijimos, solamente podemos tener comunión si creemos en su Hijo, Jesucristo. No hay, fuera de eso no podemos tener comunión con Dios. La gente generalmente no les gusta escuchar que solamente por medio de Cristo se puede llegar a Dios. Que dice, bueno, no, todos creemos en Dios y hay muchos caminos para llegar a Dios, Sí. y no quieren aceptar, y es ofensivo, ¿cierto? Eso. De que solamente se puede llegar a través de Cristo. Y ahí se cortó otra vez. Para terminar, porque el internet no está corriendo, vamos a terminar acá. Vamos a ver si el otro domingo terminamos el tema del amor. Están invitados a participar y ya otro domingo seguiremos meditando sobre este hermoso libro. Y les invitamos, si no tienen comunión con Dios, a acercarse a Dios por medio de Cristo. Amén. De Jesucristo. Amén. Bueno, gracias y paz. Gracias y paz. Saludamos. Gracias y paz.